Bueno, la idea es compartir algunas visiones, algunas académicas, algunas que, ¿por qué no?, también dependen de la experiencia, ¿no? En tanto, pues bueno, ¿qué es liderar si no visualizar futuros, ¿no? Los líderes de los gestores se diferencian porque los líderes visualizan futuros y consiguen que la gente les siga, ¿no? No hay líder sin seguidores y no hay líder que no visualice el futuro. Y de alguna forma, ¿cómo vamos a visualizar futuros sino a partir de esas cosas pues, que nos hacen a todos más cercanos como sociedad, ¿no? Bueno, pues de esta reflexión, que no deja ser el spoiler de todo lo que voy a contar, pues bueno, vamos a intentar compartir algunas reflexiones, muchas del curso y otras pues, que entendemos que pueden ser buenos para esto. Así que agradeciendo que hayan confiado en mí para abrir las sesiones y estas cosas así casi litúrgicas, pues bueno, espero no decepcionar. La idea es, bueno, que de alguna forma Paul Collier las llama ansiedades. Es decir, cuando uno piensa si estamos bien o mal, igual basta el corolario de decir, los norteamericanos tienen el presidente a Donald Trump. Bien no estamos. Es decir, la confusión es el paradigma y la complejidad del mundo actual, que ha llegado a un punto donde igual sí que habíamos gestionado alguna de estas crisis individualmente, pero todas juntas a la vez, bueno, eso genera ansiedades. Tenemos ansiedades donde se contrapone la pobreza con la riqueza, donde la desigualdad también es el paradigma, donde la incorporación de la mujer al trabajo de forma masiva tiene elevadísimos costes sociales. La señora Adams, que se hizo famosa por aparecer en la portada de Bloomberg, al haber congelado sus óvulos y haber dicho me liberé en la carrera, no tengo más presión, la cruel metáfora es que luego ninguno de los embriones, ninguno de los 8 embriones, pues fue exitoso. Y de alguna forma, y son ansiedades modernas. Envejecimiento prematuro, no envejecimiento masivo de las sociedades, que va a determinar, o que ya empiezan a notarse en el sentido de los colapsos de todos los sistemas previsionales, en todos los sitios. El Fondo de Garantía de Pensiones de España, que tenía hace 8 años 32.000 millones de euros, hoy tiene 1.500. O sea, está en cero. 1.500 millones de euros para que el 40% de la población. Por lo tanto, ¿no?, la revolución tecnológica que se viene, donde, no sé, ayer compartíamos números y en 15 años en Londres hay 40.000 secretarias menos. Por lo tanto, digamos, se están dando muchas tormentas perfectas para una gran tormenta perfecta, ¿no? Y que igual con esta foto aquí no queda claro lo complicado que es, ¿no? Yo igual, como he dedicado mi vida a todo a esto, llevo 23 años en las energías renovables, por lo tanto como que ya venía evangelizado, pero no somos conscientes del problema que es este. 2019 ha sido el segundo año más cálido de la historia, porque los 5 más cálidos han sido los últimos 5. Y por lo tanto, la volatilidad y la exigencia sobre los sistemas y sobre el funcionamiento del mundo como lo entendemos de este tema va a ser mucho peor de lo que parece. Ahora bien, no nos engañemos, ¿no? Ahí he marcado en cada uno de los gráficos la caída del muro de Berlín, que de alguna forma justifica, o es el punto de partida de la entrada a la modernidad, ¿no? Fukuyama escribió en el año 89, precisamente, meses antes de que cayera el muro, el famoso artículo El fin de la historia, donde decía que a partir de ahora se acabó la historia, se acabó la lucha de bloques y solo lo único que nos va a quedar va a ser las democracias liberales occidentales como único sistema de relación de los pueblos y de las democracias. Y bueno, vimos que no. A los 2 años Samuel Huntington escribía el conflicto de las sociedades y vimos que lo que había la modernidad era, por una parte, una entrada masiva de digámoslo así, mano de obra barata,
2.000 millones de trabajadores entraban en un mundo que básicamente eran 3.000 millones que se vendían todo entre ellos, y la entrada de China, India y los países del este en las economías pues generó una elevadísima deflación salarial que sí que permitió a la práctica confluir. Es decir, en ese momento la desigualdad era tal que de alguna forma aumentamos el numerador y el denominador. Y las mejoras han sido evidentes, es decir, nadie puede decir que la globalización para los que estaban fuera no le ha salido bien. Ahora, como sociedades occidentales ricas, industrializadas, educadas, desarrolladas, lo que llaman los weird, los raros, porque igual esto va a empezar a ser raro. Igual ahí no ha ido tan bien, o igual va a ir peor, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de que si la globalización salió bien, y la pregunta es ¿para quién? ¿No? Para las economías occidentales tradicionales, OCDE, Francia, Alemania, España, no salió muy bien, o no ha salido muy bien 20 años después. En cambio, para esta sí, porque fijaos, no hay ni un solo indicador de progreso humano que no haya mejorado. Los ambientales, ninguno, porque la presión sobre los ecosistemas es tal que ahí la cosa está realmente complicada. Pero en cuanto a los indicadores de progreso social, prácticamente todos han mejorado y eso también lo tenemos que valorar, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido el downside? Y el downside ha sido este. En el momento, aquí lo que debemos ver es una distribución, una función de distribución de renta. En esta función de distribución de renta el gran problema es lo que se separan la media de la mediana. Progresivamente se va separando la media, que sería el valor aritmético medio, de la mediana, es decir, aquel valor que nos separa un 50% del área de la distribución debajo de la curva. ¿Qué está diciendo? Y que cada vez la distribución de renta es más desigual. Mejoramos la media porque vamos incorporando gente sin renta al modelo, pero a la vez deflacionamos salarialmente el modelo y por lo tanto la mediana se va separando más de la media, ¿no? Una función de distribución simétrica perfecta como la campana de Gauss tiene media y mediana iguales. Y en cambio aquí no. Aquí lo que vamos viendo es que si bien nos movemos en valores de media que nos pueden parecer interesantes, en cuanto a mediana, por lo tanto cada vez las sociedades son más desiguales, ¿no? Y claro, luego hay el problemón, que es la concentración de la riqueza, el income gap, es decir, luego veremos, ¿no?, un poquito estructuralmente qué es lo que ha ocurrido con las sociedades modernas, pero el income gap al final ha establecido una concentración enorme de riqueza en... No se cumple el Pareto, no se cumple el Pareto. Una concentración enorme de riqueza en muy pocas personas. Y por lo tanto, esa divergencia y esa... Obviamente que sociedades más desiguales no son sociedades más ricas, no quiere decir que no sean sociedades más ricas. Lo que quiere decir es que empiezan a darse problemas entre las personas. Yo estaba en Chile el 17 de octubre, estaba en Santiago 16 y 17 de octubre, no podía elegir unas fechas mejores. El 3 de octubre subían el billete del metro. El billete del metro lo subían un 3%. El metro en Santiago va segmentado Punta Llano y Valle. Según a qué hora lo tomas es más caro. La presión que ha habido en Santiago en cuanto al crecimiento que ha tenido Chile en los últimos años ha sido tal que probablemente la ciudad esté colapsada en cuanto a infraestructuras, ¿no? Hay ese smog. Sí que estamos en una caldera en Santiago, pero sí que hay ese smog permanentemente de los óxidos de nitrógeno que en los días complicados de mucho anticiclón te pican los ojos y la boca y un desastre. Pero cierto es que es una ciudad que en cuanto a infraestructuras igual sí ha quedado colapsada y demasiado parque móvil, ¿no? Por eso la apuesta de ellos es electrificarse. Por eso este año cierran 8 centrales de carbón y quieren centrar las otras 28 que tienen. Y su apuesta es electrificarse, como alternativa a, ya no digamos cambio climático, sino directamente a la polución y el colapso ambiental que tiene el país. La cuestión es que, evidentemente, si la ciudad va creciendo, el centro cada vez va siendo más caro y vas expulsando a la gente del centro. Bueno, la realidad ¿cuál es? Que alguien para ir a trabajar tiene que tomar 4 transportes y hacer 2 horas de viaje.
intentar tomar el metro Santiago a las 5 de la tarde tiene su tema. Cuando el 3 de octubre le suben el billete del metro 3%, entonces estaba en unos 800 pesos, ahora está en 800 pesos más o menos. Más o menos, eso viene a ser como $1.10. Es lo que se paga en Barcelona. El tema es que Chile no es Barcelona, porque la renta media per cápita de los chilenos no es la misma de los españoles. Y por consiguiente, en cuanto a problema medio, el problema va a ser mayor. Bueno, empezó una campaña de desobediencia impulsada por los jóvenes, saltemos el metro, colémonos en el metro, y esa campaña fue a más. Especialmente cuando el ministro Chadwick apareció diciendo que está caro el metro, levántense antes, madruguen más. Si algo tienen en común todas las revueltas latinoamericanas desde el año 2000, no sé, por poner una fecha, 2014, es que ya sabemos que la caída de los precios de los commodities está detrás. Y como China se ralentizó y ya no crecía a 2 dígitos, sino crecía a 6, y era el gran principal impulsor de las commodities, pues ya sabemos que detrás de todo eso está un colapso de la entrada de renta y, por lo tanto, la capacidad de repartir renta y distribuir renta de forma más cómoda. No posible, sino más cómoda. El problema es que cuando el 5% de la población mundial está encerrada en su casa por miedo a un virus, aquí hay un problema. 400 millones de personas están encerradas en sus casas. Por consiguiente, digamos, es un tema de difícil solución pensar que este año nos va a ir mejor que el año pasado. Este año nos va a ir peor. Porque si no tienen los commodities, paramos la fábrica del mundo y, por consiguiente, van a haber serios problemas este año pues, para introducir todas aquellas reformas que piden gasolina, ¿no? Si necesitamos gasolina, este año va a haber menos gasolina. La cuestión es que en todo ese escenario, si algo tienen en común todas esas revueltas, en 2019 Puerto Rico, por corrupción, 2017, bueno, la marcha Somos Millones de Venezuela, no sé, demandas en Ecuador por corrupción, Colombia huelga general, en Argentina 3 al año, todas tienen la misma demanda, dignidad. Todas se quejan de lo mismo. Oye, respétennos, ¿no? Entonces la gente quiere democracia, lo que no quiere son políticos. Y la desconfianza de los políticos ha establecido esta mega tormenta perfecta en el que sea capaz de canalizar toda esta demanda social y de alguna forma internalizarla, pues veremos qué pasa. La cuestión es que ahí, digamos, se han dado una serie de elementos por los cuales es imprescindible pues que todos nos pongamos a trabajar. Y sí que en 2015... pues sí que digamos que todas estas crisis modernas que de alguna forma no es que hayan venido determinadas por la globalización, pero sí que han venido asociadas a ella. Es el resultado de lo bien o lo mal que hemos hecho en la globalización, el escenario que tenemos. Es decir, hemos mejorado a nivel global, pero los que estaban muy bien ya no lo están tanto y se empiezan a quejar. Y se dan cuenta de que no tienen lo que tenían y se dan cuenta que sus vidas no van a ser como las que esperaban y, por lo tanto, empiezan a pedir, si encima no se les trata bien, ahí vamos a tener el conflicto asegurado. Sí que nos dimos cuenta de esto hace unos años y de alguna forma las empresas empezaron a darse cuenta de que tenían que descubrir no tan solo el shareholder, sino el stakeholder, es decir, todos esos grupos de asociados a la empresa y a su actividad, que están ahí, pero que no son directamente ni sus clientes ni sus proveedores, no son las 4 fuerzas de Porter, que son lo que miramos para competir, no es eso. Descubrimos al stakeholder, y descubrimos al stakeholder a partir de determinadas políticas en las que, digamos, incluíamos a la comunidad y incluíamos los intereses de la comunidad, a veces pues de forma más o menos filantrópica, a veces más asociada a que yo ya no hago determinadas cosas y hago otras. Y descubrimos al stakeholder. Pero sí que en 2015 se dieron 2015-2016, se dieron 3 compromisos. Luego el grado de éxito de los compromisos ha sido el que ha sido, o es el que es, o será el que será. Pero que se dieron 3 compromisos. Por una parte, la encíclica Laudato Si,
del Papa Francisco, que fue la primera vez donde se trataba al medio ambiente como un espacio común. Es decir, el medio ambiente ya no tenía el tratamiento de contexto o de entorno en el que vivimos todos, sino que era una parte inseparable de nosotros y que, por lo tanto, nosotros íbamos a estar tan bien como estuviera el medio ambiente. Realmente esta es una visión muy diferente, porque en ese escenario se establecían, por una parte, los objetivos sociales, que aquí también estaban. Si bien el Acuerdo de París fue un éxito, y los compromisos tras el Acuerdo de París fueron un éxito en cuanto a tema ambiental, lo que no ha sido el cumplimiento. Si el 30% de la economía mundial se sale del acuerdo, luego las empresas le dijeron al señor Trump: si usted no está, a nosotros nos da igual, nosotros lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque no te puedes desalinear de eso, más los objetivos del milenio. Digamos que son 15 objetivos con 69 programas, y que en ese entorno es donde tenemos asumido los retos que tenemos que afrontar como sociedad, como planeta, y por lo tanto sí que nos hemos dado cuenta del problema, ¿no? Y en ese entorno han empezado a cambiar las actitudes de las empresas, que la mayoría en realidad no lo hacen porque lo crean, lo hacen porque están obligadas, pero no desde el punto de vista regulatorio, porque no son regulaciones, son compromisos voluntarios. Y si lo hacen es porque sus clientes quieren. Y por lo tanto, nosotros en el departamento tenemos un convencimiento absoluto de que la competencia es buena y que los clientes mandan, ¿no? Pero no creemos eso. Pues ahí tenemos una forma de trabajar diferente y entendiendo que el poder consumidor es capaz de modificar mercados, porque el capitalismo es muy bueno gestionando recursos, o eso parece, pero es muy malo atendiendo a las necesidades del mercado. A veces solo le da una cosa al mercado, no le da todas las que el mercado quiere, ¿no? Bueno, vamos a ver si el mercado es capaz de modificar eso, ¿no? Y todo eso, es decir, todos estos elementos, ¿cómo tienen relación dentro de lo que es la gestión de empresas diaria, ¿no? Cómo en nuestros negocios o en nuestra actividad o en nuestros emprendimientos o como empleados de un proyecto de un tercero introducimos estos elementos. Bueno, pues esto es el día a día, ¿no? Esto de aquí, esto lo llevamos todos marcado y claro, y lo tenemos clarísimo todos los días de lo que es la formulación de la estrategia corporativa, ¿no? Es decir, cómo armamos proyectos a partir del convencimiento de tres cosas. Una, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto, ¿no? Ojo, que a ver si este por qué va a ser otro por qué, ¿no? Luego, nuestra capacidad de visualizar futuros, ¿no? Y en nuestra capacidad de visualizar un futuro y visualizar un entorno que queremos transformar a partir de nuestra actividad, o en el que creemos que se va a convertir y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ella, en esa función de liderar el proyecto que se cristaliza en la visión, pues vamos a ser más o menos capaces de avanzar, porque si no hay visión no hay proyecto. En realidad es lo más difícil. Yo estoy seguro que cuando en los programas en los que participabais estabais obligados a formular, sin duda es el más difícil, porque lo que hago ya lo sé, ¿no? Hago zapatos. ¿Y cómo lo hago también? No, a ver, no utilizo mano de obra infantil. Aparte, por ser un delito, porque yo no creo en esas cosas, no voy a externalizar. Y por lo tanto, entender los valores y la misión es fácil. Pero ¿cómo transformo el mundo, o cómo transformo el proyecto, o cómo visibilizo un futuro diferente a partir de mi actividad? Igual a veces porque no pensamos que seamos tan trascendentes, ¿no? Pero ese es el problema difícil. Ahora bien, ese va directamente asociado a la capacidad de liderar. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre estos dos? Es decir, realmente no hay si no tenemos este bien formulado, y este funcionará si este no está alineado. Bueno, un poquito, una vez planteado el contexto como sacudida, pues en ese entorno vamos a tener que ver eso. Y sí que en la formación de la asignatura tenemos el profundo convencimiento de que
la ética en cuanto a... Es que es un hombre muy malo. Y confieso que, porque uno piensa en ética, piensa en bueno o malo, ¿no? Y yo creo que le propusieron la asignatura a un ingeniero porque como no sabemos de bueno o malo, sabemos de grande, pequeño, pesado, ligero, alto, bajo, no nos metemos en disquisiciones de tipo, ¿no? Y si no se puede medir, no sé de qué me hablas, ¿no? El dato mata al relato y por lo tanto, qué bueno o malo, ¿no? Yo creo que por eso le dieron una asignatura a un tipo que le hacía séptica. Entonces, bueno, más o menos va saliendo, pero porque no hay juicios de valor y bien malo, no sé. Y esto está bien, y yo no sé, ¿lo mides? ¿No? Bueno. Es a partir de esa capacidad de generar realidades construidas como proyectos imaginarios en los que somos capaces de transformar la realidad. Es decir, la visión va directamente asociada a utopías. Utopías entendidas como, pues el término literal, ¿no? Utopos, eutopos. Lo que me gustaría, lo que no está en ningún lado. ¿No? Tiene los dos significados en griego. Y por lo tanto, esas utopías, que al final son construcciones imaginarias de aquello que querríamos, que aquel sitio donde nos gustaría encontrarnos, van directamente asociadas, pues ya no tan solo a nuestros proyectos personales, sino a nuestros proyectos como sociedad. O sea, todos al final queremos dejar un mundo mejor que el que hemos tomado, ¿no? Vamos a soltar algo, mira, algo hemos hecho. O sea, isoentrópicos al menos, ¿no? Multipliquemos por 1, sumemos 0, pero no restemos nada. Bueno, en esa capacidad de generar estas nuevas realidades, a partir de lo que hacemos y lo que no hacemos, pero sobre todo asociado a nuestras identidades. Es decir, aquello que estamos dispuestos a hacer y aquello que no vamos a hacer en ninguno de los casos, ¿no? Bueno, y ese planteamiento tan interior, en el sentido de que ya el mundo ya no permite hacer cosas con las que no estamos cómodos. Todo eso, ¿dónde se gestiona? ¿Cómo se gestiona? ¿Quién lo debe gestionar? ¿A partir de qué? ¿Cómo modificamos esas culturas organizativas? Y estos escenarios de los valores, de las visiones y de los procesos, si se quiere, ¿no? ¿Dónde quedan establecidos? Y bueno, no sabemos muy bien por qué. En algún lado está la cultura organizativa. No está en ningún sitio, no se localiza en ningún lado, no es una declaración en una pared. Cambias de empresa y de pronto las cosas se hacen de otra manera. Y no sabes muy bien por qué, porque nadie te ha dicho que las hagas así. Porque es que de pronto los valores en los que se basa el funcionamiento de la empresa han cambiado. Porque las empresas son construcciones de personas, con personas, para personas. Y por lo tanto, como las personas actuamos, las organizaciones inevitablemente actúan. Esto ya lo dijo en el año 60 Igor Ansov, bueno, 60 años del siglo pasado, que es, hay una estrategia corporativa, no hay estrategia de personas. Las organizaciones se comportan con sus propios elementos. Bueno, en la forma en que nosotros podamos condicionar, establecer, manipular el sistema de valores sobre el que sostiene la cultura organizativa, vamos a ser capaces de generar estas transformaciones. Es decir, hay una relación directa entre el liderazgo, entre la visión y entre los valores de las personas. Porque solo podemos transformar las organizaciones a partir de la transformación de los valores. Por más que introduzcamos elementos de definición de la visión, por más que el líder tenga muy claro hacia dónde estamos yendo y lo haya visualizado y nos haya convencido, es a partir de los valores en que vamos a poder trabajar. Esta es una nueva forma de hacer las cosas, no porque nos hayamos inventado, sino porque nos damos cuenta de que tal y como se ha gestionado la dirección en los últimos años, algo falta. No puedes decir cualquier cosa, no puedes hacer cualquier cosa. El liderazgo es ejemplarizante. Si no eres el primero que hace las cosas, no convencen a los demás. El ejército con más bajas entre los oficiales es el ejército israelí. ¿Saben cuál es el grito con el cual los oficiales motivan a la tropa? Síganme. Bojarei. Síganme. Bueno, igual por eso lo matan. Ahora, igual debe ser el sexto o séptimo ejército del mundo. Mejor
o más efectivo que otros muchos que tienen muchísimos más soldados. Y bueno, porque igual el ponerse al frente de las cosas, el demostrar que tú estás en ello, el demostrar que te lo tomas en serio y que le pones el pecho, nunca mejor dicho, y bueno, y tiene su recompensa, ¿no? Tiene su recompensa. Entonces, por lo tanto, es muy diferente convencer a la gente si tú no eres el primero que está convencido. Es muy diferente, es muy difícil que tú puedas manipular voluntades en el sentido de alinearlas con el proyecto si no eres capaz de ser el primero que da ejemplo en estas cosas, ¿no? Y por lo tanto, en el mundo de hoy ya no es posible dirigir por instrucciones o dirigir por objetivos. Ya no vale que yo plantee, haz esto porque te lo digo yo. No. Los millennials, estos tipos tremendos que hacen lo que les da la gana y no respetan nada, esos tipos que nos tienen que pagar la jubilación a la mitad de los que estamos aquí. Por lo tanto, hay que cuidarlos. Hablando con un profesor de SAD una vez, y le decía, es que yo no sé cómo tengo que hacerlos porque no me entiendo con ellos, y me decía, tú obedecías a tu jefe. El primer jefe que tuve en la compañía eléctrica tenía 70 años y me hizo una entrevista con un puro fumando. Solo te digo eso. Y qué duro fue obedecer a tu jefe, ¿no? Todos esos años. Y ahora que tienes gente, no te obedecen, ¿verdad? No. Y les dices haz algo y no te hacen nada, ¿no? Y bueno, porque tienes que pensar que antes tú eras un pastor de ovejas, o tu jefe era un pastor de ovejas, y ahora tú pensando que vas a ser un pastor de oveja, eres un pastor de gatos. Dile a un gato que tiene que hacer, y no lo hace. Y por lo tanto, los gatos como mucho te siguen, pero no obedecen instrucciones. Bueno, por consiguiente, algo de eso hay. Algo de eso hay. El liderazgo es ejemplarizante porque de alguna forma, o tiene que ser ejemplarizante porque si no, no consigue convencer. Ahora bien, ¿qué reflexiones hay que hacer detrás de eso, ¿no? Cuando Londres gana las Olimpiadas de 2012, se las gana a Madrid, que lleva 800 años intentando conseguir las Olimpiadas, yo soy de Barcelona, nunca las va a conseguir. Porque Madrid es una ciudad fea. Y el Comité Olímpico quiere ciudades lindas, quiere Río, quiere Estambul. Madrid es feo. Barcelona no. Madrid es feo. Pero lo cierto es que la presentación de Londres fue extraordinaria, ¿no? Y el encargado, el presidente del Comité Olímpico, que era Sebastián Coe, un atleta olímpico exitosísimo, en el momento que un periodista le dice, bueno, pero ¿y cómo ganaron ustedes? Y bueno, porque en la presentación yo los junté a todos y le dije, ¿y por qué estáis aquí? Pero él utilizó una expresión íntimamente. Es decir, ¿por qué? ¿Aquí a qué hemos venido? O sea, ¿aquí para qué estamos? ¿Estamos para qué? En ese punto, en ese por qué, ¿no? Es el Simon Sinek, ¿no? Empieza el por qué. Las organizaciones exitosas son aquellas que son capaces de explicarse de aquí hacia afuera. ¿Por qué hago las cosas? ¿Cómo hago las cosas? ¿Y qué hago? Lo normal es hacerlo al revés, ¿no? ¿Qué hago? Hago paellas. ¿Cómo hago? Y, bueno, con arroz y con agua. ¿Y por qué hago paellas? Si soy capaz de explicarlo al revés, me alineo mucho mejor, ¿no? Esto lo escribe Simon Sinek hace años. Bueno, pensar el liderazgo inevitablemente va a precisar de pensar en los compromisos últimos de nosotros como organización y como persona. Y si conseguimos hacer eso bien, las cosas puede ser que nos vayan mejor, ¿no? ¿Y cómo trabajamos esas propuestas? Pues, bueno, hay 4 visiones clásicas o 3 visiones clásicas del management. Igual podríamos poner aquí unos pies, ¿no? Porque en las organizaciones siempre hace falta alguien que tenga los pies en el suelo. Está muy bien idealizar futuros y tal, pero este año han apostado por conjuntar en Empresa Sociedad Ética dos programas diferentes, el MBA y los másters en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, ¿no? Y cuando planteábamos ese escenario, pues yo preguntaba, ¿pero son los de la gestión del talento
o saben que hay que echar personas? Porque está muy bien el desarrollo personal y pensar en el futuro y qué bueno, y oye, y vamos a hacer encuestas de satisfacción. O tengo un amigo que tiene una empresa en Miami que hace propuestas de modificación de las relaciones entre los trabajadores a partir de sofisticados sistemas de evaluación del clima laboral, ¿no? Y la empresa se llama ¿Quieres ser feliz? Entonces, claro, cuando me vino y dijo, oye, ¿tú no quieres esto? Y dije, aparta eso de aquí, que no me des esto, será el quilombo que voy a tener luego. Pero es así, ¿no? No todo es pensar en futuro, sino que alguien tiene que tener los pies en el suelo y decir, sí, todo está muy bien, pero no llegamos, ¿no? Bueno, pues hay varias concepciones en la que todos vosotros y vosotras os podéis localizar en cuanto a cuál es vuestra gestión como líderes de equipos, o de actividades, o de procesos, o como key account, ¿no? No importa. Están los doers, ¿no? Los que hacen cosas, los que se arremangan como yo. Siempre tiene calor y se arremangan. Y que, por lo tanto, esto entroncaría con visiones de liderazgo pues, como Tom Peters, ¿no? La excelencia, el hacer las cosas bien, el resultado, el performance, ¿no? Todos todos somos este tipo de líder, porque al final hay que hacer cosas, ¿no? Luego están los planners, los estrategas, las personas que analizan, controlan, planifican y en función de esto toman decisiones, ¿no? Donde la cabeza igual pesa más que la ejecución, ¿no? Pesa más el veamos, decidamos que el síganme. Pensemos que hagamos. Y luego el sentido literal del término, ¿no? Es decir, aquellas personas que son capaces de que la gente les siga, que son capaces de tocar fibras y conseguir que la gente haga cosas que igual no pensaba que podía hacer. No son magos, no son figuras mitológicas o chamanes que consiguen convertir a la gente en aquello que no quería, ¿no? Pero sí que son capaces de motivarles, ¿no? Bueno, si pusiéramos estas esferas, todos tenemos en mayor o menor proporción estas actividades. La pregunta es cuánto de cada una. Es decir, como ejercicio, que cada uno haga estas esferas y que le ponga el tamaño en función del tiempo o recursos que le dedica cada día. Y que sea capaz de verse como, pues eso, porque es que están todas vinculadas. Es decir, hay un vínculo entre todas ellas, natural. No se puede visualizar ni hacer sin planificar, no se puede visualizar sin ser estratega, no se puede liderar sin pensar bien lo que se dice y cómo se hace, ¿no? Y por tanto todos tenemos actividades. Ahora bien, hay una forma de, ¿no? Si pensamos en esta parte, en el tocar este punto de las personas que consigue que tengamos un objetivo común y que trabajemos en conjunto, todo eso va vinculado directamente al compromiso. Igual se ha instalado una parte de compromiso, o de entender que la persona viene comprometida de casa. Tú aquí llegas y estás comprometido. Igual no es así, ¿no? Entonces, es el famoso chiste entre, ¿no? ¿Qué diferencia en el plato al cerdo de la gallina, ¿no? Pues uno está implicado y el otro comprometido, ¿no? Estamos comprometidos ahí. Entonces, todo el liderazgo, la verdad, yo creo que si uno lee a Tom Peters, a Michael Porter, ya está. O sea, yo creo que las escuelas de negocios, si hiciéramos un buen encapsulita de Michael Porter, casi que... La otra opción son las 7 temporadas de Mad Men. O sea, yo creo que con las 7 temporadas de Mad Men podemos eliminar la mayoría de cursos de management, ¿no? Bueno, pues un poco de eso me gustaría, si puedo. Lo que ocurre es que tiene que quedarse por la noche para preparar una campaña para Samsonite. Y ella queda para cenar con su novio porque es su cumpleaños.
Y en esa cena de cumpleaños, lo que ocurre es que le han preparado una cena sorpresa. No está él y la familia. Ella va, pero le puede más el trabajo con Samsonite. Como que es Samsonite, ¿no? Y llevan 3 días pensando en la maleta, en cómo la tiran al suelo, en si la maleta resiste, si la maleta no resiste. Y en ese momento, ella a las 12 de la noche, pues tiene que presentarse ahí. Y él le dice, ¿y? No, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo un cumpleaños, vete. Y le dice, sal corriendo como en las películas. Sal corriendo detrás de él como en las películas y vemos qué es lo que ocurre, ¿no? No, bueno, pero yo me he quedado aquí y él le dice, bueno, bien. No, pero piensa que al final tú tomas las ideas de todo el mundo, las ideas son de la empresa. Tú recibes un salario por eso. Ya, pero nunca me das las gracias. Y él dice la famosa frase, para eso está el dinero. Así se compromete la gente. Porque los dos tienen razón, ¿no? Los dos tienen razón. Ahora, hoy vale el para eso está la guita. Yo ya te pago. ¿Qué recompensa te tengo que dar? ¿Por qué te tengo? ¿No? Aquí pues está el hombre sacado, ¿no? Basta con eso y el compromiso es otra cosa. ¿Y por qué hemos llegado a ese escenario? Bueno, lo que históricamente han sido dirección por instrucciones, que estaba pensado para otra época donde lo que teníamos eran organizaciones con muy complejas, pero con poco profesional preparado. Era la cadena de montaje, era instrucciones limitadas y cortas para repetirlas porque la capacitación de los profesionales no era suficiente, ¿no? Bueno, tenía un cierto sentido. Era la época de la Revolución Industrial, era la época de Ford, que luego invita a la aparición del management cuando se toman las primeras... Es la época de Henry Fayol, de Taylor, en la que se empieza a medir, se empieza a controlar y se empiezan a optimizar los tiempos de producción y montaje, entendiendo como las primeras estrategias de management. Ahora, ahí eso tenía un cierto sentido, que era la dirección por instrucciones. El final de la Segunda Guerra Mundial y el compromiso de que los países occidentales tenían que generar algo que fuera más atractivo al comunismo porque se estaba llevando a todo el mundo, porque la desigualdad era tal, derivada de una disrupción tecnológica, que a lo que se invitaba era a socializar las cosas, y era tan atractiva esa propuesta que de alguna forma hubo que establecer un marco para ahí. Solo ahí se entiende el plan Marshall de los norteamericanos poniendo en realidad un cortafuegos. Esa generosidad tenía un objetivo final. Pero lo que sí que era cierto es que aquí había un compromiso social en las empresas, donde en un triángulo imaginario los obreros compartían el comedor con los ingenieros y los ingenieros compartían los espacios con los directivos. Y la gente se estaba 30 años haciendo lo mismo, en una especie de contrato social, que viene roto a partir de los años 70. En los años 70, la desaparición del patrón oro con la devaluación del dólar derivado de la crisis energética, la finalización de los acuerdos de Bretton Woods con la entrada del GATT. El GATT, como acuerdo global de comercio, establecía un escenario en el que lo mejor que sacaba uno se aplicaba a todos. Y de alguna forma, en ese escenario de igualdad en el comercio internacional, pues más o menos todo el mundo quedaba bien representado. Pero sí que la forma de gestionar las empresas, que se basaba en los años 20 en un accionista que era el dueño y que era el manager, y que la crisis de los años 20 determinó que no era sencillo ya, que el mundo era demasiado complejo para que el dueño entendiera de la gestión, y que profesionalizó la gestión, y ahí apareció la figura del manager. La figura del manager aparece en los años 30. Con una retribución que entre el peor o el menos capacitado y el más responsable tenía una ratio del 1:40. Ese escenario tenía un sentido.
Cuando empiezan a caer las tasas de beneficio y cuando empezamos a perder productividad y nos damos cuenta de que los japoneses empezaron a ordenar los procesos de producción, a partir de años 70, 80, más 80, Takeshi Ono y el método Toyota. Y entonces modificamos la forma de dirigirnos, donde los profesionales le dicen a sus colaboradores: tú sabes de lo tuyo, yo te voy a poner objetivos y tú síguelos como quieras. Haz tú las cosas como tú quieras y yo simplemente las monitorizo. ¿No? Esa forma de trabajar en el cual intentamos mejorar el escenario de eficiencia de la empresa, pero no éramos capaces de alinear al directivo con los intereses de los accionistas, encontró una tormenta perfecta. Por una parte, las desregulaciones derivadas de las caídas del beneficio. La desregulación y las privatizaciones de los neoliberalismos de los años 80 establecieron un primer escenario donde, sobre todo, el proceso de la desregulación empezó a modificar la forma que hacíamos las cosas. Ese escenario lo que hizo fue romper el contrato social de las empresas. Lo que hicimos fue externalizar o deslocalizar a los obreros, llevar a los ingenieros a consultoras y reducir las empresas a su mínima expresión, que eran básicamente gestoras de. Y de pronto las empresas se daban cuenta que tenía más sentido invertir su caja en comprando acciones de otras empresas que no invirtiéndolas en el negocio. Ese fue el problema, porque la forma que hubo de alinear a los accionistas con los directivos eran las stock options. No te doy acciones, pero si va bien ganas. Ahora, ¿cómo valorábamos esto? En función del tamaño de la empresa. Invitábamos a que la empresa creciera. Se hiciera grande, valiera más, porque así ganaba más el directivo, pero no necesariamente mejoraba el negocio. Ya empieza el problema. Porque lo que ocurre ahí es que la relación entre el mejor pagado y el peor pagado gana un orden de magnitud. Y ahí se alinea todo. Por lo tanto, de todo esto, que lo ponemos así en formato landscape para que... Este es un gráfico del curso. De pronto llega un momento en que esto ya no funciona. Y por lo tanto descubrimos una forma de dirigir. Que siempre ha estado ahí, porque al final... Al final buscas ejemplos, ¿no? Quieres que la gente demuestre las cosas, que la gente se implique, si no es más difícil. Siempre ha estado ahí, pero de alguna forma es imprescindible alinear esto, porque igual que el jefe bueno, o el líder bueno, o el responsable bueno, tira el malo, entonces, ¿por qué se van? ¿No? Este es el estudio de LinkedIn sobre trabajos, empleos y sobre todo por qué la gente se va. Y básicamente porque el jefe es tóxico o porque no le plantean una visión. Es decir, las razones por las que la gente se va de las empresas es porque no tienen buenos líderes. Literalmente, porque ni les visibilizan futuros, ni les plantean oportunidades, ni les dan posibilidades de crecer y además son insoportables. Bueno, es decir, en este escenario, porque por 2,50 pesos más nos vamos. Nos vamos si estamos incómodos, ya no lo aguanto más, me da igual, yo me voy, no puedo con este tipo ya, no, ¿quién lo aguante? Entonces, ese escenario es en el cual tenemos otro argumento para que buenas visiones, ejemplarización, implique mayor compromiso, ¿no? Porque en este escenario, ¿cómo se retiene el talento? Bueno, entendiendo la dirección de valores como mecanismo para retener el talento, tenemos 3 formas o 3 niveles de verlo. Por una parte, si la dirección no está implicada, olvidémonos de transformación cultural y de implementación de valores. Olvidémonos. La dirección tiene que estar absolutamente involucrada, convencida y avanzando en esa dirección. Luego se tienen que implementar los valores de equipo, minimizar los éxitos individuales transportándolos a resultados colectivos y de equipo. Se tiene que involucrar a la organización. Y tercero, poner a la persona en el centro de todo. En esos 3 niveles de dirección de equipo-persona, alineando lo que sería la ejemplarización y los valores, pues hay
ahí podemos hacer alguna cosa, ¿no? ¿Y cómo consigues eso, no? Bueno, si bien el señor este no era un ejemplo, luego, porque tenía claroscuros, como todos, ¿no? Ahí nadie duda de que estos tipos conviven, ¿no? O sea, nadie duda en esta foto, que es el primer Mac del año 84, nadie duda de que, ¿no? O sea, de que trabajan ahí dentro, prácticamente, de que están todos alineados, de que no hay ninguna diferencia entre ellos. Y bueno, el convencimiento que tenían ellos es que hacían cosas para cambiar el mundo y para hacerlo mejor. Y en el momento en que consigues alinear a un equipo en una idea trascendental o fundamental, y es muy difícil que no te salga bien, ¿no? Netflix, esto que no me ha funcionado antes, ¿no? Ha funcionado pero no se oía. Cuando uno entra en la página de Netflix y busca su declaración de valores, la verdad es que es un documento súper pobre. Es que no es ni un documento, o sea, es un montón, ¿no? Pero cuando tú lees cómo ellos ejemplifican su forma de trabajar y su cultura, te das cuenta de que a lo que invitan es a que la gente esté cómoda y que se sienta reconocida. Es decir, valoramos la integridad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Tenemos gente extraordinaria trabajando junta como un equipo de ensueño. O sea, lo que tenemos es, valoramos que la gente tome sus decisiones y los tome de forma independiente. Convertimos la información, ¿no? Lo que decía Steve Jobs, ¿no? Las reuniones se hacen con los pies. Tú haces una reunión y la gente va. Si no va, por algo será. Compartimos la información de forma abierta. La información es un recurso al que accedemos todos para trabajar mejor. Mantenemos... ¿Cómo recompensamos a la gente? ¿Cómo invitamos a que la gente esté trabajando en equipo? ¿Cómo fomentamos las relaciones entre las personas? ¿Hasta qué punto el dogma es un problema al final del día? Todos estos elementos hacen que cuando uno piensa en estas organizaciones, no sé, igual ahora Netflix es un poquito mejor, ¿no? Como que, pues no pensaba yo que estos tipos... No, el CEO dice, we don't tolerate brilliant jerks. O sea, no queremos extraordinarios estúpidos, porque al final, si hacemos una curva talento-compromiso, ¿dónde queremos tener a la gente? ¡Hombre, aquí! ¿No? O sea, queremos premios Nobel yihadistas, ¿no? Queremos esto. La pregunta es, ¿aquí nos valen? Sí. Aquí valen para nuestra organización, porque aquí lo que tenemos es gente que igual no son los mejores, pero se lo toman en serio. Forman parte de un equipo, están comprometidos con el proyecto. ¿Y a estos? Dice Simon Sinek, la forma de encontrar a estos en las organizaciones es muy sencilla. Preguntas, ¿dónde está el idiota? Y los localizas. Porque evidentemente aquí no hay nadie, ¿no? La gente no comprometida que no sabe hacer nada no la quieres. Pero de estos sí que hay. Son tipos muy buenos, sin ninguna empatía, que van a la suya, que te cuentan lo bien que hacen las cosas, que utilizan el yo 3 veces por minuto, ¿no? Entonces, obvio que en este escenario, ¿cómo conseguimos llevar a la gente de aquí a aquí? ¿No? Y bueno, ya lo hemos visto, con la visión y los valores, ¿no? Porque ahí los encontramos fácil. ¿Y qué valores? ¿Cuáles son los valores fundamentales, ¿no? Bueno, esa es un poquito la pregunta. Hace unos años, Jonathan Haidt como que la recontrapegó con un paper a medias con Graham. Luego ha escrito 2 libros, 2 libros muy importantes. Uno, estos bestsellers de management, ¿no? La mente de los justos, y el otro, La transformación de la mente moderna. En La mente de los justos
explica el paper, y de lo que se da cuenta es de que la moralidad, es decir, aquí sí es el bueno o malo, ¿qué pensamos que es bueno o malo? Establece dos niveles, los que se establecen como individuo y los que se establecen con personas. Y lo que es curioso es que los determinan a partir de estudios antropológicos. Es decir, ¿cuáles son los valores de los grupos de monos? ¿Qué es lo que valoran realmente los chimpancés, no? Bueno, pues como colectivo social aceptan unas cosas y rechazan otras. Y cuando pensamos cuáles son los valores fundamentales, nos damos cuenta de que se parecen mucho a los que nosotros queremos, ¿no? Por un lado, el concepto de daño y cuidado, es decir, el aprecio por la protección de los demás, ¿no? Todas las especies animales sociales experimentan desagrado al ver el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, la protección, el cuidado, la empatía, es un valor fundamental, tanto de homínidos como de homínidos más evolucionados, ¿no? Estos son valores individuales, son de ti respecto a otro. El segundo, la reciprocidad, es decir, el acuerdo con la norma compartida. Yo no hago algo si no puedo hacerlo, y al revés, yo no quiero que me hagan, yo no hago a los demás lo que yo no quiero que hagan a mí, ¿no? Esos valores que han desarrollado todas las sociedades, todas las culturas han desarrollado valores asociados a la equidad y a la justicia, ¿no? Y por ejemplo, los monos que no son parientes directos se rigen por ese tipo de comportamiento empático. Y de alguna forma, si bien no pueden ser parte de la misma familia, no hay agresiones sin saber que el grupo no va a aceptar esa desigualdad, ¿no? Y por lo tanto, cuando pensamos valores de la empresa, respeto por los demás, caray, atenerse a las normas, sí, ¿no? Atenerse a las normas, pero las normas bien formuladas, bien estructuradas. Luego Haidt y en realidad Graham determinan los valores del grupo, ¿no? Y por un lado, ¿qué tenemos? Pues la lealtad al grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque por definición todos los colectivos de homínidos valoran estar emparentados, permanecer en una tribu, asociarse a los parientes. Y por lo tanto, la lealtad al grupo, el no traicionar a los demás, es otro valor fundamental que es respetado por todas las culturas y por los homínidos. El respeto a la autoridad. En los homínidos se entiende como la parte más bruta, ¿no? Es el macho alfa, ¿no? El gorila espalda plateada que te rompe la espalda como oses enfrentarte al grupo. O las hembras que gestionan bien el grupo y que son capaces de ganar el favor del principal macho alfa que le defiende al resto. Esa parte de respeto a la autoridad, que es ya no tan solo aceptar la legitimidad del más fuerte o lo que nosotros hemos establecido como más fuerte, que es la ley. Basta también por obedecer la tradición, es decir, el respetar a los mayores. Bueno, y son valores que los tenemos en las empresas realmente. Fomentamos la lealtad, fomentamos el aprecio por los demás, fomentamos el respeto o la pureza y santidad, la virtud, ¿no? El cerebro de los chimpancés o de los monos se empezó a desarrollar cuando empezaron a comer carne. Pero no cualquier carne, porque lo que no puedes hacer es comer carne de animales muertos. Y por lo tanto, mantener una cierta pulcritud en lo que se come, cómo se come y cuándo se come, es algo que está respetado por todas las sociedades y todas las culturas tienen. Que en Oriente Medio se recomiende no comer cerdo y marisco tiene todo el sentido del mundo, por sí mismo. Porque a ver si te vas a comer en medio de los Altos de Golán un mejillón. ¿Estamos todos locos o qué? Animales con cáscara, ¿estás loco? Comer un animal con cáscara. No tiene ningún sentido hacer eso. Son códigos de protección que derivan de una protección. ¿Y el cerdo? El cerdo es un excelente gestor de los residuos. Los cerdos comen cualquier cosa y lo transforman en una carne excelentemente grasienta.
y por lo tanto sabrosa. ¿El problema cuál es? No es que coman de todo, es que se lo comen todo. Es decir, son depredadores, bueno, en una zona donde uno va a tener problemas con precisamente las hierbas que pueda tener, las plantas que puedan haber, o otros animales, y mejor no fomentar. De todo sentido, ¿no? Pero porque es un pilar fundamental, porque los monos rechazan comer carne de animales muertos, porque seguramente acaben enfermando. Bueno, eso llevado al extremo hace porque queremos ver a gente delgada, maravillosa, esbelta, bronceada, porque dentro de nosotros hay un elemento fundamental que valora la pureza como valor antropológico. Y bueno, esos valores, la virtud en sí misma, ¿no? Pues bueno, implica, ¿no?, que podamos pensar que estos valores... Bueno, ¿y cómo estos valores...? Bueno, ahí vamos a hablar de tres autores, ¿no? Porque hasta ahora esto ha sido demasiado abstracto y yo sé que en el fondo todos y todas quieren herramientas. Está muy bien, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y yo de aquí cómo salgo, no? Bueno, este es un libro de hace muchos años. Robert Greenleaf escribe en su momento... A Robert Greenleaf hay un libro que le quema la cabeza, que es Camino al Oriente, de Hermann Hesse. Y ese libro narra la historia de un montón de gente brillante de la humanidad, Mozart, Beethoven. Incluso hay uno, Hermann Hesse escribe ese libro de un montón de gente que va desplazándose en una travesía hacia el Oriente. A uno le pone HH, entre esos tipos fantásticos. Y bueno, y va relatando el viaje. Y dentro de estos viajes, de este grupo, hay una persona, que es como el que acompaña, el que cuando alguien necesita algo de ayuda, no como el servidor. Y a mitad del viaje el tipo desaparece. Bueno, cuando desaparece, empieza el problema. Lo que le quemaba la cabeza a Robert Greenleaf era la idea de hasta qué punto el líder tiene que ser el primero de los ejecutantes de las cosas. Entonces, él plantea el libro Liderazgo Servidor, en el que lo que dice es, para tú ser líder tienes que ser primer servidor, tienes que ser el primer ejemplarizante, tienes que ayudar, tienes que acompañar. Esa idea de acompañar y de llevar en ese camino, que pues 30 años después, pues porque nuestro amigo Robert ya falleció hace unos años, esa idea de acompañar en el camino, de que si tú quieres que te sigan, acompaña, lleva, no tan solo se encuentra en ese libro que ahora recuperamos, ¿no? Como venía a decir, espera, que la mejor forma de acompañar a esa visión es precisamente, pues esa. El Evangelio, en la parábola de Maús, hay un montón de personas que se dirigen a un pueblo y por el camino encuentran a una persona, ¿no?, que les lleva y que les ayuda y que les explica y que llega por la noche. El tipo dice, bueno, yo me voy para allí, no, quédate con nosotros, comparte el pan, ¿no? Y bueno, y al día siguiente se va, ¿no? Y en ese momento, pues como el grupo dice, hostia, pero con lo bien que estábamos, ¿no notabas como un ardor en tu corazón diferente? Bueno, aparentemente el grupo que iba a Maús se encuentra con Cristo resucitado y que de alguna forma en ese momento se sienten reconfortados porque alguien que les acompañaba por el camino les iba contando y les iba llevando, ¿no? Y el momento en que desaparece, pues se quedan como un poco perdidos, ¿no? Esa idea de que el servidor acompaña, de que está ahí, pues ahora la recuperamos porque nos damos cuenta de que tiene mucho sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes idealizar futuros y no ser el primero que va ahí? ¿Hasta qué punto tú no puedes permitir...? Es como la manada de búfalos, ¿no? ¿A qué velocidad va una manada de búfalos? ¿40 km por hora? ¿60 km por hora? No. Va a la velocidad del búfalo más lento, porque es una manada. El búfalo más lento es el que establece cómo se mueve toda. En la manera en que podamos llevar al búfalo más lento a ir más rápido, la manada va más rápida. Esa idea de ser el primer servidor, de acompañar, de estar alineado, de decir las cosas correctas, de demostrarlas, son las ideas que recuperamos hoy en el tema del liderazgo. Otra idea, de Furrich, escribe otro bombazo, ¿no?
Human Resources Transformation. Y el tipo establece, ahí muy contento por todo lo que vendió, establece en este sencillo cuadrante cómo visualizamos futuros y recursos. Es decir, nos fundamentamos en procesos, nos fundamentamos en personas, nos orientamos a personas, y ahí Ulrich establece pues 5 tipos de liderazgo, ¿no? Establece los doers, ¿no? Aquí están los doers. La gente que se arremanga y se pone a hacer cosas, ¿no? Que están pensando en hoy y en los resultados a corto. Si no estamos bien en los resultados a corto, no hay resultados a largo. Y que piensan más en lo que hacemos que no en motivar. Sí, está bien, pero mi función es ser un coach. Yo, cuando empecé mi proyecto personal hace 3 años, la empresa era yo. Hoy somos 40. Mi función principal es que no se desanimen. Os aseguro que esa es mi función principal. Es, al vender servicios, pues y al vender servicios de consultoría en campo, y hacer ingeniería a campo, y al trabajar en renovables, que todo el mundo sabe pero nadie sabe, mi función principal es que no se desanimen. Es nosotros a lo nuestro. Tú tranquilo, sigue con lo tuyo, no importa que no se lean tus informes, no importa que no hagan caso a lo que dices, escríbelo siempre, sé profesional, y mi función principal es esta hoy. Como a corto, yo ya no hago nada, me encargo de que no se desanimen. Les acompaño y, bueno, de alguna manera, ¿no? Porque mi función principal es ser un coach, intentar, ellos ya saben hacer las cosas, pero a veces, pues bueno, mi función principal como socio director es esa, ¿no? Y en el futuro, bueno, pues hay 2 formas de ver esto, ¿no? Están los estrategas, los que dicen el mercado va hacia allí, las cosas van a hacer hacia allí. Bueno. Y luego están los que dicen, ¿tendremos a la gente adecuada para esto? ¿Vamos a estar preparados para eso? ¿Tú quieres hacer eso? Necesitamos esta forma de ver. Claro, el modelo es muy simple, pero también nos permite hacer un ejercicio individual de, bueno, ¿y yo qué fomento de esto? ¿Lo veo así? ¿Estoy viendo la gente que voy a necesitar para hacer cosas? Porque ya sé que vamos a hacer otras cosas, pero ¿y tendremos a la gente adecuada para ese proyecto? ¿Tendremos que capacitarnos a hacer otras cosas? El tema es que a esas 4 dimensiones Ulrich le añade una quinta. Le añade una quinta que entronca con la idea de Robert Greenleaf, la idea de los valores. Es decir, todo eso está muy bien, pero como tú no estés alineado con eso, como tú no tengas los elementos necesarios para llevarlos a todos, es muy complicado. Bueno, ¿y por qué? Porque al final ya hay una parte de todo esto, ¿no? Es decir, cuando uno se siente, ¿cuándo a uno le han pegado dentro? Bueno, pues cuando está bien recompensado, hace cosas trascendentes. Las sé hacer muy bien y además me gusta. No es mi trabajo, es mi hobby. A ver, estaría bueno, ¿no?, que todos estuviéramos aquí. A veces que no estás aquí, estás en otros lados, ¿no? Porque hay que comer, ¿no? Entonces no siempre estuviste. A veces que te metiste en quilombos que no sabías cómo resolvías. Mira, me han pedido una cosa, pero yo ya es que no puedo más. Pero para lo que me pagan, voy a estar ahí. Vendo pizzas. ¿Es lo que el mundo necesita? Sí, pero no es trascendente, ¿no? Bueno, si llevamos a esta zona al equipo, y ahí sí que pasa por alinear, que esa es otra cosa, ¿no? Eso sería otra charla, por alinear los elementos fundamentales del desarrollo del proyecto a los valores trascendentes de verdad, y ahí un elemento. Porque, ¿qué hacen las empresas excelentes? ¿No? Entonces, Jim Collins, que era un profesor de Stanford, también muy contento de todo lo que vendió, #1 bestseller, 3 million copies. Se pasa 15 años estudiando qué hacen las empresas excelentes, ¿no? Luego se centra en el core value, bla, bla, bla. Pero ¿cómo son los directivos? Y entonces
Jim Collins determina una conclusión que si la repetimos aquí en la OR nos echan, que es, lo importante no son las personas, dice. Las empresas excelentes no son las que tienen las personas adecuadas, son las que tienen las personas adecuadas en los lugares adecuados. Es decir, no todo el mundo vale para todo. Las empresas excelentes tienen a la gente adecuada en el lugar adecuado, pero además tienen directivos nivel 5. ¿Y qué es un directivo nivel 5? Es una cosa muy complicada, porque son excelentes en el performance, pero humildes. Y de alguna forma son ejemplares. Y las empresas excelentes todas tienen directores nivel 5, que saben ser duros y saben ser soft cuando conviene. Jack Welch, ¿no? Tipos que luego te das cuenta de que eran medio complicados, pero que en su forma de transmitir los valores, Jack Welch, aquí no puede estar cualquiera. Por muy buenos resultados que des, Steve Jobs, que en la vida privada era complicado, y que podía echar a un directivo que no trabajara en equipo, pero aquí nosotros estamos alineados. Llega después de que lo echaran, vuelve a Apple, y cuando llega le dicen, bueno, ¿y qué es lo que va aquí bien? Las impresoras. Cierra eso. No, pero es lo único que no va bien. ¿Queréis que hagamos impresoras? No. Queremos hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Eso no vale para nada. ¡Chup! Y saltan a otro lado, ¿no? Los valores del equipo, transformación del mundo, cambiamos las cosas. No quiero botones. La vida debe ser simple. Saca los botones de los teléfonos. Le dejó uno. Ahora ya no tienen. Entonces, las empresas excelentes son aquellas que han puesto a las personas adecuadas en los lugares adecuados. Y volvemos a entroncar con la idea de Greenleaf, de Rules. Pero como no seas ejemplar, como no acompañes, como no tengas valores de equipo o de colectivo, no te va a funcionar, ¿no? Qué bueno, ¿no? Profundo, alineado, cambiamos culturas, llevamos a la gente junta. ¿Y las ventas? ¿Qué? ¿No? Porque todo esto tiene que vender más. Ya digo, este es el otro programa en el que intentamos vender más a partir de estar alineado con comunidades, ¿no? ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Por supuesto que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, al final, entre el 88 y el 91, más o menos, se dieron los grandes partidos de baloncesto entre los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, ¿no? Los Detroit Pistons ganaron 2 anillos. Ahora, ¿cómo eran reconocidos? Por esto. Eran los Bad Boys. Se le detiene por lo civil o por lo criminal, pero el tipo no pasa, ¿no? Chuck Daly decía defensa y de aquí no pasa nadie. Ganaron 2 anillos. Es decir, no hace falta hacer bien las cosas. No hay que ser virtuoso para tener buenos resultados, ¿eh? Hay otra forma de hacer esto. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se le recuerda? Tampoco hay que ser trascendente, te tienen que hacer el bronce en cualquier lado, ¿no? No va de esto, no va de ser populares. Pero ¿cómo se recuerda? Se le recuerda como los mejores, como que ganaron, no. Y se le recuerda de otra manera. Entonces, no nos engañemos, hay que ser efectivos y hay que ganar, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Isaiah Thomas no fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona seleccionado porque ni Michael Jordan ni Magic Johnson quisieron que fuera, porque consideraban que no era Bill Laimbeer, George Dumas, Henry Roman, no estuvieron, no consideraban que fueran parte de un equipo y no fueron. El mejor equipo de baloncesto de la historia, ¿no? El Dream Team que ganó en Barcelona las Olimpiadas, y no estuvieron, porque no los querían. Luego, 20 años después, ¿no? Hace 2, Magic Johnson y Isaiah Thomas se reconciliaron después de 30 años de odio, ¿no? Entonces, bueno, pues volvamos al Río de la Plata, ¿no? Es decir, ¿queremos resultados? ¿Queremos que las cosas vayan bien? Y hay que tener resultados, hay que ser como Manolito, ¿no? El gallego. El gallego que yo meto el enchufe como vaya, ¿no? Que yo hacía así, pero ¿cómo que no va el sonido? Yo iba pegando así, ¿no? Y me decían, para, gallego, para. ¿Pero cómo que no va? Entonces, hay que ser idealistas como Mafalda, hay que pensar en un proyecto mejor, pero hay que dar resultados.
¿Podemos dar resultados? Bueno, nosotros pensamos que sí. Así que, bueno, estas eran las reflexiones que quería compartir de forma más o menos festiva. Muchas gracias por el tiempo y no sé, si nos quedamos un ratito haciendo preguntas o alguna cosa, si alguien quiere compartir algo.